Bueno, 4:44 de la tarde y damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes de Magazine Persib, transmitiendo desde la ciudad de Popayán, en Colombia. Edinson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, mi nombre es Jennifer Piso, pero también contarles que el equipo de Magazine Persib también está integrado por otra mujer llamada Patricia. Patricia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy con mucha energía para transmitirles a todos los oyentes. También nos encontramos, les recordamos también a todos los oyentes, aunque ya lo saben que este es un programa realizado por personas ciegas y con baja visión, nos encontramos con Andrés, que es una persona invidente. Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, muy buenas tardes a los demás compañeros, Jenny, Edison, también hay un compañero también acá invidente, Javier, que también los quiere saludar. Sí. Gracias, Andrés. Saludo cordial a todos los oyentes en toda Latinoamérica y en toda la esfera mundial en donde nos escuchen. Persig con ustedes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Así es, y en este día trayéndoles información, entretenimiento y datos así también curiosos. Así que Edinson, ¿qué tenemos hoy para nuestros queridos oyentes? A ver, los datos más curiosos es el dato más curioso, ¿no? La paz en Colombia. Es cierto. Es un tema que tiene mucho de qué coger, mucha tela que cortar, digamos, en la paz en Colombia. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, de la paz en Colombia? Ay, yo venía con mucha energía, pero Edison, no traigas esos temas. Al contrario, Patricia, yo creo que es un tema de mucha actualidad y que nos toca a todos de una o de otra manera. Sí, Es precisamente. interesante, es interesante de pronto conocer que el conflicto colombiano ha sido un conflicto en la historia de carácter permanente. Es que prácticamente desde el mismo momento de nuestra independencia, los colombianos venimos tirándonos unos con otros. Y ya llevamos más de 200 años y todavía no terminamos esto. Y las causas siempre son variables y siempre son coyunturales de acuerdo a la dinámica política e histórica del país. Este último conflicto ya nos abarca más de 50 años. Recuerden la violencia liberal, por allá la violencia campesina, por allá en las décadas de los 40 y los 50, ¿sí? Que precisamente es una de las causas del conflicto que hoy vivimos. Entonces, creo que es un tema que nos acoge, nos incluye y debemos estar muy pendientes porque Precisamente por eso, porque estamos todos los días hablando de guerra, es que queríamos como olvidarnos un poquito, pero es que no cabe duda que a don Javier se le sale el historiador que lleva adentro. Pero también para recordarle a nuestros escuchas que estamos hablando del conflicto colombiano. Sí. Pati tiene razón en algo, o sea, no sé, esta es mi opinión, espero que me lo comparta Javier, o bueno, no, o me lo critique, como sea. Pues es que el conflicto colombiano hace 50, 40 años, ¿no? Bueno, no estamos tan jóvenes los que estamos aquí, bueno, la única de pronto Jennifer, la más jardinita, pero a veces esos conflictos son digamos, de movimientos, de personas que empezaron hace siempre tiempito y digamos, nosotros no vivimos ni empezamos ese conflicto, o sea, estamos afectados por eso. Me refiero que a veces nunca hemos tenido ni en la conciencia, sino que nos tocó vivirlo, no lo empezamos, ¿no? Es cierto, pero también creo que como colombianos y viviendo a nuestros, bueno, radioescuchas y los ubicamos en el Cauca, que es tan afectado por el conflicto, analizarlo también desde el punto Sí, de claro. si hay esperanza, ¿no? Entonces Sí, yo creo sí, que esto claro. ya también nos empieza a abrir el tema del día de Colombia, tierra querida, pero hashtag numeral de esperanza, ¿por qué? Edison, en el caso tuyo que propusiste el tema. A ver, el numeral de esperanza sería cómo podemos desde la discapacidad aportar a una verdadera paz. El conflicto hoy por hoy no se da solamente en los grupos armados, en los grupos políticos, se da desde nuestras familias.
nuestras familias debe haber mucha paz, mucha unión, mucha fraternidad. Si nosotros empezamos desde allá a educar a nuestros niños y a darles un camino adecuado hacia una verdadera paz, lo vamos a lograr. Es un camino que debemos apenas emprender. Vamos a lograrlo, no mañana, pero sí vamos a lograrlo hacia un futuro, pero con una verdadera paz, empezándola por casa. Eso sería muy importante, muy interesante. Entonces tu hashtag esperanza para hoy es empecemos por casa. Empecemos por casa. Ah, bueno, me gusta. ¿Y en tu caso, Andrés? Pues empecemos por el medio ambiente. Me gusta. Don Víctor, ¿en tu caso? Jennifer, en mi caso, además de adentrarme en mi casa, me adentraría en mí mismo, ¿sí? Es decir, mira lo interesante del asunto. Nosotros hablamos de paz y queremos paz y todos los días pronunciamos paz, la palabra paz, pero en verdad cada una de ustedes, mujeres, y cada uno de nosotros interiormente vivimos en paz. ¿Qué tanto manejamos las emociones en nuestro diario vivir? Nos dejamos llevar de la ira, nos dejamos llevar del rencor, del resentimiento, del odio, ¿sí? Es decir, lo que plantea Dixon y lo que se plantea acá en la mesa está muy acorde con el momento histórico de Colombia, porque si yo quiero paz hacia afuera, debo conseguirla hacia adentro primero que todo. Y si yo estoy en paz, mi corazón está en paz. Y si mi corazón está en paz, mi alma y mi espíritu viven, y de hecho que reflejo hacia ti o hacia Andrés o hacia cualquiera de nosotros la paz que yo vivo por dentro. Pero si yo no vivo en paz, obviamente voy a transmitirte ese mensaje no muy adecuado, y entonces caemos en esa faceta de la violencia, ¿no? Violencia con mi esposa, violencia con mis hijos, violencia con mis amigos, con mis compañeros, en muchas de las situaciones. Sí, y se vuelve una cadena, un círculo vicioso. No sé si, espero que estén bien, yo como a veces, o sea, te oigo opiniones, pero no sé si estén bien con el tema, espero contribuir. Es que lo que dice Javier, si hablamos del corazón, no sé, a veces muchos creemos que damos con el corazón o de pronto sabemos dar con el corazón, pero al mismo tiempo no sabemos recibir con el corazón. No sé si ahí también algo tiene que ver con los conflictos, en todo sentido. Totalmente, porque cuando a ti te importa a alguien nunca lo vas a querer dañar o atentar, ¿no? Entonces digamos que si partes de ti mismo, te quieres a ti mismo, vas a poder reflejar eso a los demás, como nos dice don Víctor. Exactamente. Don Javier. Perdón, don Javier. Javier, ok. Ella está pensando en Víctor, el señor de la tienda de la esquina. Bueno, tal vez porque a esta hora ya es como tomar un café, no digamos marca, lo promocionamos, pero puede ser el café de Colombia. Sí, obviamente, el café colombiano es mejor. El super mejor, ¿no? Del mundo. Sí, es verdad. Pero, ¿y para ti, Pato? Bueno, yo pienso que mi hashtag sería todos podemos aportar. Estoy de acuerdo con lo que dice Edison y con lo que dice Javier. Mi cabeza dice Víctor. Con lo que dice Javier, porque... Víctor Javier. Exacto, hoy le cambiamos el nombre aquí en Magazine Persip. Solemos cambiar los nombres de las personas. y pienso que desde donde estemos podemos aportar hacia la paz. Y la paz para mí, Patricia, más que firmarla en un papel, está en los hechos individuales, desde que nos levantamos, como dice don Javier, qué hacemos por aportar, por ser un ser productivo, propositivo, qué le estoy aportando a la sociedad, qué le estoy aportando a mi familia, a mi entorno. Desde ahí estamos aportando para la paz. Así es. Y en mi caso, el hashtag es la revolución de las cosas pequeñas. Así, queridos oyentes, que a esta hora de la tarde los dejamos con La Tierra de Juanes.
más. A la mujer que te parió, amala, es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala, es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala, es una y nada más. Ay, amala, es una y nada más. Ay, amala, es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo, corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor, falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste, amala, es una y nada más. A la mujer que te parió, amala, es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala, es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala, es una y nada más. Ay, amala, es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor, falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Bueno, ahí teníamos la canción La Tierra del cantante colombiano Juanes. Bueno, y falta, falta corazón, falta, falta amor. Sí, 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 para que haya paz, sí. Claro, para conseguir la Hace paz debe falta faltar mucho, es muy corazón, importante, hace falta amor, amor. fraternidad, muchas cosas que Hace se pueden falta que agregar. cuando ustedes vengan al programa traigan unos dulcecitos. No, en cambio, yo creo que a mí no me falta nada. No, mentira. Porque sí se le nota una mujer llena de amor. Sí, creo que eso es lo que siempre le digo como a las personas, el reto más grande, convertirnos en el mismo amor y ser seres vivos, porque solamente, bueno, en las calles podemos ver seres humanos, pero no vemos muchas veces humanidad. Qué buena reflexión. Además de lindas, es filósofa. Ah, muchas gracias por los elogios. Pero bueno, esto nos lleva a Onda Play para hablar de configuraciones. En este caso, digamos de ideales perfectos. Entonces, podemos tomar o el hombre perfecto o la mujer perfecta sabiendo que tienen defectos. Entonces, ¿cómo la podríamos configurar? Hombres, está abierto el debate hasta ahora. Que empiece quien lo propuso. No, 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 no. Está abierto, está se abierto. sintió aludido. No, digo hombres, pues mujeres, ¿por qué no empiezan? No, Tienen la palabra. cedemos la palabra al más sabio de la mesa, Ah, sí, Javier. A Oiga, nuestro invitado especial. antes, me permiten una pequeña conclusión con respecto al tema anterior. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo diría que este es el momento en que el gobierno y las guerrillas deben hacer
un acto de conciencia profunda, entender que Colombia necesita caminar por caminos diferentes hacia un rumbo más cierto, porque en verdad les digo que ya estamos cansados de vivir en este estado de guerra, en este estado de conflicto, en este estado de violación permanente a los derechos humanos por todos los grupos regulares, irregulares, desde la oficialidad. Estamos cansados, o sea, miren la cantidad de muertes que se han evitado en estas pequeñas treguas unilaterales que han habido. Es verdad. Entonces, imagínense si vivimos en si terminamos el conflicto. Ojo, pero terminar el conflicto no es que se acallen los fusiles. Terminar el conflicto es que todas las personas de los diferentes estratos sociales en Colombia tengamos más oportunidades, tengamos más posibilidades, y las personas en condición de discapacidad seamos de verdad y de una vez por todas vinculadas a los procesos políticos, económicos, sociales y de todo tipo que tiene Colombia, porque todavía, pleno siglo XXI, las personas en condición de discapacidad, las leyes están ahí, pero vamos a ver si se cumplen. Entonces, hacia allá debemos caminar. Es verdad. Y con lo que dices, mira, ya que te escogieron para dar paso a Onda Play, podemos hacer la configuración ya sea de la mujer ideal o de un mundo ideal. Tú escoges. No, yo diría entonces, y ya que me escogió Jennifer, a dedo, Democráticos somos, sí. democráticos. La mujer ideal es aquella que yo escogí para vivir el resto de mis días. Es aquella que tiene toda una historia de vida por detrás y por delante también. Pero que yo como ser humano se la acepto. Si de verdad la quiero, se la acepto. Entonces, yo no la pondría en uno o en otro esquema. Es sencillamente, si nos amamos, nos entendemos, nos comprendemos, nos toleramos, nos valoramos y luchamos juntos para construir un futuro. Entonces, yo no te podría decir si es alta, si es pequeña, si es gorda, si es flaca, es esto, no. Es aquella mujer que llene mis expectativas y que igualmente llene yo sus expectativas, que me acepte como soy y que acepte todos mis yerros y mis aciertos. E igualmente, Sí, me encanta, sí, apoyo. igualmente que ella me hace, que yo pueda también llegar a aceptarla tal y cual es. El esquema de esto o lo otro, se lo dejo más válido. No se ilusionen, chicas, las radioescuchas, don Javi ya la encontró. Acéptame como soy, que yo te acepto. Él como está tú eres. hablando justamente está hablando de su esposa. Sí, claro, no, yo me le uno, no, yo no soy caso ni voy a hablar de mi esposa ni nada, o sea, Tranquilo, sencillamente ¿no? yo me le uno a que, de verdad, o sea, en este momento somos personas que, por lo menos, o yo me considero, o me uno a Javier, que uno no tiene esquemas como para decir una mujer ideal, o digamos, la perfección, digamos, alta, baja, bonita, mona, ojos, ¿no? O sea, si yo en el plano de persona ciega hay muchas otras sensaciones que me hacen sentir bien, que esa persona lo haga sentir bien. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, yo escucho a Jenny, esa voz sensual, tierna, amorosa, yo diría, ella puede ser una persona ideal. Ya, chao. Muchas gracias. Sí, Una mujer chicos ideal. también, chicos. Y es que la sola voz como que transmite paz. Sí. Claro, pero La chicos, sola voz como que transmite amor. Pero chicos, cariño. radio escuchas, Exacto. aquí voy yo otra vez, yo soy la que los aterrizo a todos, no se ilusionen, Jennifer también ya está Ya comprometida. Muchas No, gracias. yo lo dije como dije. Sí, pero es que los radios, para aclarar, cuando uno escucha radio,
uno se emociona con las voces de las personas, porque las voces también transmiten y uno quisiera conocer personalmente a esas personas porque les parece la voz bonita, ay, ¿cómo será? Y después cuando uno lo conoce uno se desilusiona. Entonces, No es cierto. siendo así me puedo describir. Entonces, no, Ojo, perdón, padre. O sea, cada uno estamos describiendo el esquema que nos propone Jenny, Sí, ¿cierto? sí. Pero se te olvida que estamos describiendo ese parte invisible. ese ser que Eso es lo podría, que quiero. ese ser que podría ser mi otra o mi otro. Sí, eso es. Mas no te están preguntando si yo soy casado o si yo Apoyo. No, está bien, pero allá es lo que voy. La gente que escucha, por eso digo, suele encariñarse con las voces. Pero es Y suele crear en la un- radio es normal. Y por eso uno se pega a la radio porque Claro, yo quiero escuchar todos los días a entonces esa uno persona. ya quiere conocer la vida de esa persona. Entonces, para el caso de los escuchas, pues decimos que estas personas hablan así, justamente de esa manera tan bonita, porque ya están comprometidas. Otra Ay, persona no, que... yo no lo creo en mi parte. Bueno, Don Javier me apoya, ¿cierto? Yo la apoyo a Jenny. Venga. Bueno, claro, o sea, entonces, otra persona Sí. que vemos con una estamos sonrisa- hablando desde lo Bueno, genérico. ¿y qué otra tal persona que vemos con una sonrisa constante es a Edison, por ejemplo. Diga. Él también Pero nos venga. puede definir esa Pero, parte. No, pero es que Antes de ahí eso. hago un apunte, ¿no? ¿Qué pasa cuando creemos que hemos encontrado a esa persona ideal, pero no fue tan ideal? Pues Claro. mientras la encontró, se le dibuja una sonrisa en la cara siempre. Y cuando no es la ideal, como que, bueno, respira, si quieres pasa un tiempo en la cama, luego sal con tus amigos y vuelve a empezar. Para atrás y para peinarse. Exacto, esa es la idea. Porque creo que cuando no funciona fue igual muy bonito los momentos que No, compartiste. sí, claro, sí, esos momentos, claro, lógicamente, sin desconocer esa parte, ¿no? Pero eso digo, pero ahí viene la pregunta, pues, ¿qué pasa cuando creíamos que era nuestra persona ideal y no eran realmente Pasa nuestra que uno persona ganó ideal? experiencias No, de que vida. sencillamente, ¿saben qué? ¿Qué ha sucedido? Que en ese trasegar del conocerse, no la llegaste a conocer, o yo no la llegué a conocer lo adecuadamente posible para decir de Sí, aquí en adelante exactamente. vamos a comprar. Porque hay muchas, Sí, hay Y muchas, así. hay muchas Y así. caracterizaciones que me pueden decir, o muchas situaciones que me pueden decir, ella no es para pasar el resto de mis días, pero acuérdense que cuando yo me Acuérdense. cuando yo me enamoro de alguien, Sí. dejo de mirar los toros desde la barrera Ah. para meterme allá al círculo. Sí, Es bueno, cierto. Y entonces resulta que me dejo llevar de esa ola de toro torero y no me permito ser observador. ¿Cierto? Entonces, tal vez todas aquellas personas que hoy fracasan en una relación de pareja es porque no supieron escoger adecuadamente. Sí. Y pregúntense en este momento los oyentes y las oyentes que de pronto están pasando por alguna tusa, ¿qué hizo que usted fallara en esa escogencia Exacto. en ese hombre o en esa mujer? Pero aquí dos asteriscos antes. Primero, hay que culturizarnos con el tema tusa, porque las otras personas que nos están escuchando tal vez no saben el término y es también muy colombiano, así que a esta hora culturízate con Javier. Tusa, ¿eh? Tusa, en el diccionario de los colombianismos, significa decepciones amorosas, porque le pusieron, hablándolo colombianísticamente, le pusieron los cuernos, Sería. o se la hicieron. ¿Cierto? Bueno, y el segundo asterisco es porque, bueno, digamos que no es porque uno no sepa escoger el ideal, sino que digamos, ahí sí concuerdo con Pato, ganas esa experiencia, si esa persona no era para ti, pues listo, pasa la página y en el momento en el que sea el adecuado, llega. Creo que a veces es también como esa conspiración del universo. Tal vez dirán, ay, ya llegó Jenny la espiritual, pero pienso también que el universo influye, esas fuerzas cósmicas, para que, digamos, tú crezcas como persona. Pero bueno, aquí ya escuchamos la opinión de los señores. Sí, Pato. pero llegó Sí, Andrés bueno. para proponer una cosa. ¿Qué tal que el público allá que esté escuchando
se enamore de una voz como la de Patti. Por ejemplo, sí. Entonces, Bueno, no, ¿qué no. culpa tiene el cosmos y el universo? No, pues no, el universo no tiene la culpa. De pronto el sonido que se transmite, la onda, no está llegando muy bien. No sincronizó. O sería un amor platónico, en este caso. Bueno, yo en ese caso digo que hay personas que suelen, como don Javier mejor lo dice, suelen obsesionarse con ciertas cosas de una persona y no ven más allá. Entonces, por eso es que a veces las cosas no funcionan. ¿Un amor ciego? Ujú. Es cierto. Sí, algunas personas no necesitan Bueno, ser ciegas físicamente no, para mentiras, ellos. tener otro tipo de ceguera que es la más difícil. Sí, es Pero cierto. recuerda Hay más ciegos esto, que no quieren recuerda ver. esto, Jennifer, Patti, Edison y Andrés y los oyentes, que en la medida en que yo fracaso en una relación de pareja, debo revisar bien qué está sucediendo conmigo, porque la elección no fue buena. Y evidentemente, pues se sucede lo que se sucede, o sea, yo decaigo como persona, me tira al suelo, cualquier decepción amorosa me tira al suelo. Pero, No, pues a estas alturas usted ya no tiene decepciones. pero a estas No, alturas, está poniendo aquí, mira, pero La- depende de esa persona, depende de esa mujer o de ese hombre, el dejarse caer o volverse a Sí, levantar. ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces es cuando yo digo, aprendo de las experiencias, porque es muy dado, Creció. es muy dado a pensar que es que me sucede a mí, que estoy fracasando en una, en otra y en otra relación, que sencillamente no hice el aprendizaje necesario y adecuado, y entonces vuelvo y caigo. Sí, de acuerdo. Es excelente verdad. reflexión. Bueno, y en mi caso también digamos que chico ideal tampoco, configurarlo físicamente o por actitudes no. Yo creo que el ideal para mí es el que saca la mejor versión de mí misma. He dicho. Y bueno, y como nos decía John Lennon, ¿no? Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero a plena luz del día hacemos la guerra. Entonces, mucho cuidado, queridos oyentes. Y a esta hora de la tarde también, hablando de muchos colores frente y perspectivas al amor, es hora de Color Esperanza de Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es
mirar y solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sacarlos afuera, pintarse la color esperanza, llegar al futuro con el corazón. Sabes que puedes intentar, creer que se pueda. Pintarse la cara color esperanza, llegar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara color. 5:16 de la tarde y continuamos aquí en Magazine Percy. Bueno, hora de actualizarnos porque para ustedes, ¿qué creen que sucedió en un día como hoy? En un día como hoy en la historia, pienso que en la historia mundial y en la historia de Colombia En cualquiera. deben haber sucedido muchísimas cosas importantes que hasta ahora desconocemos. Sí, es Sí, verdad. Por eso quiero contarles que en el año de 1054, de un 16 de julio, el cardenal Humberto de Silva excomulgó al patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. En 1212, la batalla de las Navas de Tolosa en Jaén, España, organizada por Alfonso VIII de Castilla, Rodrigo Jiménez de Rada y el Papa Inocencio III, vencen a los almohades que dominan Andaluz. Hacia el año de 1228, Francisco de Asís es canonizado por el Papa Gregorio X. San Simón Strop confiesa ver una aparición de la Virgen del Carmen en Cambridge hacia el año de 1251. Hacia el año de 1838, la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, a las 11 de la mañana, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, pues fundó exactamente esta fundación. Como por acá más cerquita, ¿qué habrá pasado? Pues Costa Rica, digamos que hacia el año de 1935, fundó el Club Deportivo Saprissa en San José, pues digamos para Colombia, que es un país tan amante del fútbol y que debemos reconocer que tenemos una buena selección. Sí. Excelente. Sí, es cierto. Y más fútbol, digamos que hacia el año 1950 Uruguay ganó el Mundial de Fútbol en Brasil. Esto en hechos que ocurrieron en un 16 de julio de un día como hoy. Bueno, y entrando así en temas importantes para la sociedad, ¿qué nos tienes para hoy, don Javier? Un pequeño lapsus. Estaba pensando en una fecha como la de hoy, hace 11 años aproximadamente. Hoy murió la guarachera, ¿no? Ay, Sí. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cuba, ya me inventé el nombre. Celia Cruz. Sí, Es cierto. Me encanta también su música, por cierto. Ah, bueno. Disculpa, me repites la pregunta, Jennifer. Dentro de la onda de movimiento, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? ¿Qué les parece si hablamos de la discapacidad y la psicología, por ejemplo? El experto aquí es nuestro súper invitado, Javier Javier Muñoz. Muñoz. Bueno, para construir un poco el tema de la psicología y la discapacidad, podríamos decir que las discapacidades, Erickson, te pregunto a ti que has trasegado un poco por la parte vidente e invidente, ¿afecta la parte afectiva y emocional el hecho de ser vidente a no ver? En su momento sí. De igual manera hay muchos factores
En el caso mío fue un poco más asequible ese cambio de tener baja visión a pasar a ser invidente, pues por lo que hace 22 años vivo bajo el mundo de los ciegos. De los ciegos aprendí mucho. Cuando llegó ese momento realmente fue muy aceptable. O sea, de igual manera ya había tenido mucha experiencia en este mundo, entonces en el ámbito, digamos, deportivo, en el ámbito laboral, bueno, en todos los ámbitos que puede desempeñarse un invidente, entonces por tal motivo fue como más asequible a ese momento, o sea, realmente fue más aceptable. El periodo de aceptación no tardó mucho, y sí, realmente había muchos motivos por el cual me motivaban a salir adelante. Ese fue como el pie de apoyo para poder, después de 2 años apenas de ser invidente, realmente desempeñarme como hoy me desempeño. Y Patricia, por ejemplo, qué nos comentarías acerca de qué es vivir y qué es afrontar una discapacidad desde tu experiencia cercana y familiar? Vivir, yo lo cuento desde mi ámbito de la persona que ve. Vivir cerca de una Acuérdate que cuando hablamos de discapacidad estamos asumiendo el término genéricamente. Sí, pero en este caso, pues yo tengo más cercanía con la invidencia y la baja visión. Vivir cerca de personas con baja visión o invidentes me ha vuelto, pienso, no sé, una persona más sensible. Y para mí que convivo con ellos, son personas comunes y corrientes, entonces no podría tener el pensamiento de otra persona que casi no tiene esa cercanía con la discapacidad. Entonces yo ya me he vuelto como más sensible y cuando veo una injusticia, pues quisiera como poder hacer algo para que eso no suceda, aunque no lo pueda hacer y me da mucha impotencia no poderlo hacer. Dándole un poco la vuelta a la mesa acá, Jennifer, por ejemplo, tú, ¿qué opinas acerca de la discapacidad y el amor? El discapacitado, no te digo, está en capacidad de amar, pero está en capacidad de ser amado por una persona que no tiene una discapacidad. Yo pienso que esa persona tendría que tener un grado muy alto de sensibilidad, ¿no? Porque digamos que tendrías que aprender a diferenciar si tú cuando estás entablando esa conexión con esa persona es porque te estás compadeciendo de él o es en verdad porque estás desarrollando un sentimiento más fuerte por esa persona. Pero aparte de eso, pienso que claro, él tendría todo el derecho de ser amado, pero encontrar esa persona creo que a veces puede ser un poco más difícil si tenemos en cuenta este mundo de capitalismo salvaje, de globalización, de tecnologías. Creo que es un punto para analizar, es muy importante. Te me fuiste muy allá. ¿Es más personal o de lo que No, sufren o sea, tema? en este mundo, yo diría, no en este mundo de capital salvaje, no en este mundo de cosas etéreas, yo diría que cualquier persona, ojo, entre comillas, ¿no? Normal, puede enamorarse de una persona en condición de discapacidad y de hecho, aquí en Popayán la mayoría de las personas en condición de discapacidad visual, sus esposas o sus esposos son normales, entre comillas. Sí, todos tenemos un grado de anormalidad. Entonces, yo le diría a todas las personas en condición de discapacidad, es cuestión de tener un poco de paciencia y saber encontrar a la persona indicada. Porque, pero paciencia de la persona con discapacidad. Sí, porque es que, mira, te cuento, yo he tenido en consulta muchas personas en condición de discapacidad impacientes por encontrar una persona a quien amar. Pero sabes que pienso que el amor no se busca. Y en este estado de impaciencia es cuando más rápido se chocan las personas. Claro. ¿Sí? Entonces, te digo, es cuestión de tener paciencia y saber que es hoy o es mañana o es pasado mañana, pero que llega. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que yo de pronto haría a Edison.
Qué pena, me tomé un poco la moderación. No, no. estás tú en tu onda al movimiento. Listo. Edison, ¿cómo analizas el acceso laboral en nuestro medio de las personas en condición de discapacidad? ¿Les es fácil? ¿Les es difícil? La inclusión, ¿cómo la analizas? Hoy por hoy es muy compleja. Una porque realmente desde nosotros mismos no hemos creado esa conciencia de que somos capaces, de que tenemos las capacidades, muchas, sea cual sea el tipo de discapacidad. Otra porque no hay cultura ciudadana, porque los empresarios no creen en la discapacidad, porque las mismas administraciones no quieren aceptar, a pesar de que hay la ley, existe la ley que nos protege, no hay políticas claras en inclusión laboral desde ese ámbito. La población realmente en Colombia hay un alto índice de personas en situación de discapacidad, pero el analfabetismo predomina en las personas en situación de discapacidad. Esos han sido como digamos los puntos más, lo que más realza ese tema. De igual manera, habemos muchas personas preparadas y muchas personas capaces que podemos demostrar, hacer muchas cosas y demostrar nuestro desempeño en cualquier ámbito, ¿no? Sea laboral, educativo, y por ende hay muchos profesionales dentro de nuestra población, ¿no? Que el cual están prestos y dispuestos a ser parte de esta sociedad. Has tocado elementos muy interesantes. Cierto. Primero, el elemento cultural, ¿cierto? Segundo, los empresarios no creen. Tercero, las personas en condición de discapacidad podemos, y a veces sería bueno tener esta estadística a la mano, no la tengo, pero sería bueno tener una estadística que nos diga, por ejemplo, para no ir más lejos, en nuestra ciudad, ¿qué porcentaje de personas en condición de discapacidad se han preparado en la universidad o en cursos tecnológicos que les permita competir con las otras personas? Entonces, ese es otro punto a analizar. Porque ese es otro problema, no sé si es de nuestra sociedad aquí local o nacional, es el acceso a la educación. Si no hay esas garantías que se ofrezca la igualdad para que la persona pueda ir a la escuela, al colegio o a la universidad, porque los que se han capacitado, como lo habla Edison, porque no es que no hayan personas capacitadas, las hay, les ha tocado con muchísimos esfuerzos, y pese a que ahora se nos brindan herramientas como el JOWS, importantísimas, las escuelas, los colegios y las universidades desconocen este tipo de herramientas, y las que lo tienen no saben cómo manejarlas y cómo ayudarle a su estudiante, o tienen miedo de enfrentarse a un estudiante con discapacidad. Entonces hay que empezar por esa parte. Sí, agrego ahí que serían entonces adecuación en los espacios, capacitación por parte de los docentes o del mismo personal administrativo. Es muy importante para poder impulsar esta parte. Y ahí van rodando un poco el tema y caemos en la falta de formación del docente. ¿Sí? Exacto. Estamos en un medio, mira, estamos en un medio en donde todos los niños en condición de discapacidad tienen derecho a la vinculación y la gratuidad en la educación. Sí. Pero si hacemos un análisis más minucioso, y a mí me ha tocado observar a muchos de los docentes de apoyo en muchas de las instituciones educativas, no están en nada. No saben cómo asesorar a la institución, por ejemplo, del manejo de un ciego, del manejo de un sordo. Ahí, don Javier, permítame, le interrumpo, ahí hace falta también, como lo que hablábamos hace ratico, de la sensibilidad del compromiso que tengo como docente, de que si la institución no me brinda las herramientas, yo tengo que ser autodidacta y tengo que buscarlas, porque tengo que ayudarle a ¿Quieres que te cuente un cuento, Patico? Hace unos años estuve en un curso de maestros de apoyo, ¿sí? En la Normal Superior de Popayán. No sé si esto suceda en otras latitudes. Resulta que fue cuando se creó la norma de los maestros de apoyo en las instituciones. Y
y les cuento que cuando fueron a las instituciones y dijeron, ¿qué maestros quieren servir de educadores de apoyo para personitas en condición de discapacidad? ¿Y saben cuáles fueron los que se inscribieron? Los maestros más vagos de las instituciones. Las maestras o maestros que estaban por jubilarse. Y las maestras o maestros que no se sentían muy fortalecidos en el aspecto didáctico y pedagógico para dictar una clase, esto es, que los estudiantes les sabotean la clase y como no se sentían capaces, dijeron, no, entonces vamos a trabajar. Entonces miren que esa experiencia que yo tuve, la hice con docentes que vieron en esta faceta de la norma un escampadero para pasarla suave. Pero, como tú dices, falta de compromiso. Y entonces el llamado sería a los ministerios de educación a nivel latinoamericano y a nivel colombiano y la Secretaría de Educación, es que le pongan un poco el ojo a esa parte de los docentes de apoyo, porque los niños vinculados hoy por hoy en Popayán, en Colombia, e incluso yo diría en Latinoamérica, no están siendo asesorados adecuadamente en la parte de su proceso educacional. Sí. Y entonces caemos a lo que decía Erickson, personas con mucho compromiso personal y moral y con muchos valores y con ganas de salir adelante, pero sin las herramientas para afrontar un mundo que cuando salimos de la puerta hacia afuera nos avasalla si no estamos capacitados y preparados para afrontarlo. Entonces, esta educación o formación para atender personas con discapacidad debería ser cátedra obligatoria, los que quieren ser docentes. Apoyo la opinión de Patti. Debería ser porque realmente de eso dependería el buen desarrollo y la garantía de las oportunidades de mejor calidad de vida a las personas en situación de discapacidad. Es cierto. Y bueno, a esta hora de la tarde, ¿qué tal un poquito de rockcito? Sí, pero ¿cierto? Antes me gustaría corregir dos palabritas. Que se han cambiado, constantemente se cambian las cosas aquí en Colombia, no sé si en otros países. Tenemos muy marcado aquí en la mente personas en condición o en situación de discapacidad, entonces ya no decimos más así, porque no es una condición, porque yo mañana no dejo de estar ciego, ni es una situación, porque la situación es algo que cambia y que mañana no, entonces la ceguera mía no va a cambiar para mañana. Entonces es persona con discapacidad simplemente. Ajá. Es cierto, sí, tenemos el dato del día. Entonces, en orden de movimiento, persona con discapacidad. Y bueno, ¿les suena Green Day? No, me suena como a Día Verde. Por eso, pues que traduce exactamente eso. Eso es la banda de rock de Oakland, Estados Unidos, que traduce Día Verde. Y su música es muy cargada. Es, digamos, que nos va a imprimir a esta hora de Magazine Persip la fuerza por si alguno de pronto está empezando a sentir el sueño para los países que de pronto ya están recibiendo la noche. Entonces, esta buena descarga de Green Day con el tema Outlaw. Please
I just can't be satisfied. Losers and cheaters, won't you please hold on my line? Hours and hours, like the dark years of the day. Old story, same old story. Won't you see the light of day? Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, waste away tonight. Tonight, my heart's on the rest. Talk myself out of feeling. Talk my way out of control. Talk myself out of falling in love. Fall in love with you. Won't you rain on me tonight? Alright, free ride. Won't you take me close to you? Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, waste away tonight. Tonight, my heart's on the rest. Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, waste away tonight. Tonight, my heart's on the rest. Tonight, my heart's on the rest. Tonight, my heart's on the rest. Bueno, ahí teníamos All Love de Green Day, estos chicos irreverentes y siempre dando de qué hablar con sus videos tan polémicos, ¿no? Y nuestros oyentes dirán, ¿por qué el cambio de pop a rock? Porque justamente el 16 de julio del año 2012 ellos publicaron esta canción en su álbum denominado Uno. Y a esta hora nos vamos también a conectar en redes sociales para ver qué está sucediendo en el mundo de nuestros tuiteros. Y hablando de redes sociales, les decimos a nuestros oyentes que nos pueden contactar en nuestra fanpage Fundación Percib, en nuestro Facebook Fundación Percib, en nuestro Twitter Percib, en YouTube como Magazine Percib, en nuestro blog Fundación Percib y no recuerdo qué otra red. Es cierto, pero yo creo que lo dijiste tan rápido que es mejor si les describimos Percib cómo se escribe. Ah, sí, cierto. Percib se escribe P-E-R-C-I-B larguita o B labial, como se dice, Sí. y la V, Sí, recuerden. que traduce personas ciegas y con baja visión. Exactamente. Bueno, y a esta hora de la tarde, Instantes Bohemios tuitea el mar, el recuerdo sellado de aquella mirada perdida en su inmensidad, viviendo cada segundo y cada ola rompiendo.
Hay que saberlo. Hoy se cumplen 12 años de la muerte de la guarachera cubana Celia Cruz. Estaba en lo cierto, don Exacto. Javi. Un punto, o no, 10 puntos para don Javier. Culturizando, hashtag un día como hoy, 1916, se exhibe por primera vez Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. En noticias, Bolivia será oficializada como miembro pleno de Mercosur. ¿Quién más tuitea a esta hora de la tarde? Noticias, la versión que sugiere la llegada de David Ospina al Real Madrid para aquellos que son amantes del fútbol. En reflexiones nos hacen el siguiente tuit: te quiero ver feliz conmigo o sin mí. ¡Ay, qué bonito! Sí, apoyo, creo que eso es lo más importante, ¿no? Ese amor que no ata, que puede ser infinito. Un profesor dice: yo siempre digo las cosas a la cara. Mentira, a ver, dímelo a mí, las cosas a la cara. Ah, pues es verdad, perdón entonces. Bueno, y Planeta Green habla sobre Brad Pitt y las condiciones crueles que se le dan a los pollos. Son de esas cosas raras y de famosos, ¿no? Pero bueno. Los famosos piensan en los pollos. Vea, pues, será Sí, por... y del trato cruel que se les está ¿Será dando. porque se los van a comer o qué? ¿Quién sabe? Y bueno, y en el Tour de Francia pues ya ha disputado el puesto 12, apoyando por supuesto a Nairo Quintana. Y para aquellos que de pronto les gusta estar vinculado culturalmente, Recursos Culturales, con su hashtag convocatorias, tiene el concurso denominado Álbum Ilustrado a la Orilla del Viento, donde el premio serán $10,000. Así que aquellos que nos están escuchando, ingresen a internet y escriban Recursos Culturales y buscan esta convocatoria. Y en el caso de nuestros periódicos colombianos, que tenemos, que marcan, por ejemplo, acerca de la Rojita y a la Gloria, una crónica para los amantes del fútbol. Está el presentador colombiano La sensación en redes tras besar a otro hombre en un video musical, aunque digamos que Colombia ya se está abriendo un poco más en este tema, ¿no? Y con Brasil, que aceptó ya, digamos, los matrimonios, entonces es un punto también para la inclusión de género. Eso es como para, seguramente se están quedando sin rating y lo hacen por eso, pienso. Es cierto. Y bueno, esto en materia de redes. No, pero también este señor que ha causado polémica. Sí, el papá de las Kardashian. Exacto, deportista olímpico por muchos años, medallista, que ahora ya no es señor deportista, sino que uno ya no sabe si era él o ella, porque ahora se llama Caitlyn Jenner, después Es de cierto. llamarse como señor, ahora es señorita. Sí, pero bueno, de todo se ve en este mundo y creo Sí. que como que entre la tolerancia y el respeto aprendemos como a vivir mejor unos con otros, ¿no? Y bueno, lastimosamente por hoy se nos terminó el tiempo, pero queremos invitarlo todos los jueves a que nos sintonicen justamente por esta página. Recuérdanos, la Pato. Milton Radio, siempre nos van a encontrar los jueves de 4 a 5 por este día, Milton Radio. Este es un programa realizado por la Fundación Percib, su magazine Percib, para Milton Radio. Así es. Edison, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todos nuestros radioescuchas de todo el mundo. Una invitación muy especial para que nos sigan sintonizando en el mismo día dentro de 8 días. ¿Cierto? Sí. Javier, me aprendí tu nombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Con mucho gusto. Y Pato, ¿se nos queda algo en el tintero? No, se nos queda decirles que no se olviden de estar prendidos todos los jueves a las 4 de la tarde para escucharnos, Magazine Percib. Magazine Percib, no se olviden, Magazine Percib, Magazine Percib. Y bueno, para aquellos lugares en el que ya el sol dirá muy buenos días y para aquellos que se vayan a acostar, entonces la siguiente reflexión: un pensamiento positivo por la mañana puede cambiar tu día por completo. Y bueno, rindiendo un honor a Joan Sebastián, quien nos dice ya adiós, pero va a alegrar con sus canciones románticas el cielo, nos queremos despedir con la canción Me Gusta. Chao, chao y muy buena tarde y gracias por preferirnos. Hasta el jueves. Chao, chao. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer,
gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres y soñar que soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñar que soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñar que soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo me gusta de ti. Magazine Percib, realizado por personas ciegas y con baja visión, para percibir con otros sentidos, abriendo un camino hacia las oportunidades y disminuyendo la brecha hacia la indiferencia.